Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, Dios es el centro del universo y el centro de la Biblia. Dios ordenó a los profetas y a los apóstoles en cada época que registraran todas las palabras de los 66 libros de la Biblia. A través de esta Biblia, debemos comprender la profunda voluntad de Dios. La Biblia también nos enseña la razón por la que todos los humanos vinimos a esta tierra, el lugar al que eventualmente iremos, y el hecho de que cuando morimos, no perecemos en esta tierra, sino que regresamos al mundo de donde vinimos. Por lo tanto, ustedes y yo debemos ser los que creen absolutamente que Dios gobierna y guía toda nuestra vida. Entonces, ¿quién es el centro de la Biblia? ¿No dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, refiriéndose a Dios? Toda la humanidad debe conocer a Dios. A través de la Biblia, ¿acaso no enseña Dios a la gente la fe correcta, cómo reconocer correctamente a Dios, cómo recibirlo y reverenciarlo aunque venga en diferente forma y cómo obedecer y seguir todas sus palabras? Cuando pensamos en la premisa de que Dios es el centro de la Biblia y el centro del universo, podemos preguntarnos, ¿qué será de nuestra fe sin Dios? Si afirmamos tener fe, pero Dios no está en el centro de nuestra fe, esta carecería de sentido. No podríamos recibir la salvación ni el perdón de los pecados. Sin Dios, la fe no puede existir. ¿Y qué hay de una iglesia sin Dios? ¿Qué pasaría si una iglesia da alabanzas a Dios, aunque Él no esté presente en esa iglesia? Hoy en día, hay numerosas iglesias como la arena en la orilla del mar, pero puesto que Dios no está en su centro, ¿a quién tienen ellas como su centro? El pastor se convierte en el centro, o un nuevo líder se convierte en el centro. La gente comete el error y la necedad de poner sus palabras por encima de las palabras y leyes de Dios. La razón es que Dios no está en esa iglesia. ¿Tiene algún sentido el sistema de la verdad sin Dios? ¿No son la verdad de la Pascua y el día de reposo tan valiosos porque Dios existe? Por eso debemos poner siempre a Dios en el centro de nuestra fe. Hoy en día, hay muchas iglesias a nuestro alrededor, pero hay muchos casos en los que la iglesia no consigue llevar a cabo su papel, su misión y su función porque Dios no está allí. Pensemos en una cosa más. ¿Tiene algún sentido la adoración sin Dios, la alabanza sin Dios o la oración sin Dios? Todo esto pierde su sentido. Para que todo esto tenga sentido, ¿quién debe existir? Dios debe existir. Ya que Dios existe en nuestra iglesia, nuestra fe brilla. Aunque nuestra iglesia sufra obstáculos de su entorno, ¿no está guiando a la humanidad al reino de los cielos? Todo se debe a que Dios existe en nuestra iglesia. Entonces, ¿no necesitamos conocer bien al Dios que está con nosotros? Vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que la humanidad lo reconozca. Muchas personas en este mundo se centran en esta tierra y persiguen cosas materiales y mundanas, invirtiendo su tiempo, dinero y esfuerzos para conseguirlas a lo largo de su vida.
Sin embargo, dicen, no tengo tiempo para conocer a Dios, estoy demasiado ocupado. De este modo, van en la dirección equivocada y desperdician la oportunidad de conocer a Dios. ¿Hay alguien que haya nacido con el pensamiento, quiero hacerme rico mientras viva en esta tierra? Desde el momento en que nacieron, muchas personas en el mundo han heredado el pensamiento, debo adquirir muchas cosas materiales. Sin embargo, al dejar este mundo, todos se van con las manos vacías. No hay nada en esta tierra que puedan llevarse consigo. Cuando Dios creó a los seres humanos, deseaba que le conocieran más que cualquier otra cosa. Adquirir posesiones materiales y vivir en esta tierra son ciertamente importantes, pero en última instancia, el día en que regresemos al reino de los cielos, los pensamientos más importantes deberían ser, ¿hemos vivido con el debido conocimiento y reverencia a Dios? ¿Hemos obedecido su palabra? Estas son cosas mucho más importantes en las que pensar. Por lo tanto, nuestra fe sin Dios, la iglesia sin Dios, el sistema de la verdad sin Dios y el culto sin Dios, carecen de sentido y son inútiles. Por eso el profeta Oseas nos despierta al hecho de que debemos proseguir en reconocer a Dios. Pasemos al Nuevo Testamento y vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, a quien dice la Biblia que debemos conocer. Debemos conocer a Cristo, que es el misterio de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo se esconden las respuestas a estas preguntas. ¿A dónde irán todos los humanos cuando dejen este mundo? ¿Desaparecerán como un puñado de polvo de esta tierra? ¿O hay algo más que los lleve a un nuevo punto de partida? ¿Dónde están escondidos todos estos tesoros de la sabiduría y el conocimiento? La Biblia nos enseña que todos ellos están ocultos en Cristo, quien es el misterio de Dios. Hoy en día, el número de personas que afirman creer en Dios es tan numeroso como la arena en la orilla del mar. Aunque mucha gente cree en Dios, ¿cuán desafortunado sería que nadie reconociera y creyera en Dios correctamente? Por tanto, ¿qué dice la Biblia sobre el misterio de Dios? Reconocer a Cristo es conocer el misterio de Dios. Esto es lo que Dios quiere para la humanidad. En la época de la primera venida de Jesús, los judíos creían en Dios y decían conocer a Dios y conocer la Biblia, pero no reconocieron verdaderamente a Cristo que vino a esta tierra. También en la época del Espíritu Santo hay numerosas iglesias, y algunas se jactan de haber leído la Biblia 500 veces o incluso 1000 veces. Aunque hayan leído la Biblia numerosas veces, no se dan cuenta del mensaje que Dios intenta transmitir a la humanidad. Por eso no reciben a Cristo que vino por segunda vez, ni encuentran la verdad sobre Dios Madre, la esposa. En la primera venida de Jesús, muchas personas que decían creer en Dios no reconocieron ni recibieron plenamente a Dios en la carne. Del mismo modo, la gente hoy en día no reconoce a Cristo Ansangón que ha venido a esta tierra por segunda vez en la carne ni a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Hay una razón por la que la gente no puede entender completamente el Espíritu y la esposa. Busquemos la respuesta en la Biblia. Vayamos al capítulo 4 de Segunda de Corintios. Echemos un vistazo a Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere el Dios de este siglo?
Se refiere a Satanás, que es descrito como el soberano del reino del aire, en los cuales el Dios de este siglo, que ha hecho, cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí dice que Satanás ha cegado la mente de la gente. Satanás ha cegado la mente de la gente para que no puedan distinguir la verdad de la falsedad o ver la luz que muestra la gloria de Cristo. ¿Cómo puede un hombre convertirse en Dios? Si Dios viene, debe aparecer en un gran país como Estados Unidos. ¿Por qué vendría a un país tan pequeño y pobre? Expresan así sus pensamientos. Detrás de sus pensamientos está el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pasemos al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo ha cegado los ojos de la gente. Sin embargo, Dios ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, sus respuestas fueron: algunos dicen que uno de los profetas, algunos dicen que Jeremías, algunos dicen que Elías. Jesús les preguntó entonces, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para todos, conocer a Dios es la mayor fortuna y felicidad. Debemos tener una comprensión correcta de Dios, que es el centro del universo y el centro de la Biblia. ¿No es esta la única manera de estar calificados para entrar en el mundo eterno que Dios ha abierto para nosotros? Por eso nuestro enemigo, el diablo, que es el Dios de este siglo, siempre ciega la mente de las personas. ¿Cómo puede ser Dios el hijo de un carpintero? ¿Cómo puede este hombre saber las Escrituras sin haber estudiado? Con diversas palabras, se burlaban, ridiculizaban y calumniaban a Jesús, haciendo que la mente de la gente se cegara. A pesar de tales situaciones, Dios enseñó a los apóstoles Pedro, Juan y Pablo el reconocimiento correcto de Dios. Del mismo modo, Dios hizo brillar su luz sobre nosotros para darnos la luz gloriosa del conocimiento del Padre Celestial y de la Madre Celestial. No es por eso que podemos decir con confianza, el Padre Ansangón es nuestro Dios, y la Madre Celestial Nueva Jerusalén es nuestra Madre Espiritual. Todos los pueblos del mundo leen los mismos 66 libros de la Biblia. Sin embargo, el Dios de este siglo ha cubierto el mundo entero de tinieblas. Cuando nos remontamos a la época de la primera venida de Jesús, hace 2000 años, había muchos líderes religiosos que afirmaban creer en Dios. Tenían todo el poder secular, la autoridad y la influencia sobre la iglesia. A pesar de tener todas estas cosas, ¿qué hicieron cuando Dios vino a esta tierra? Fracasaron en reconocer a Dios. Crucificaron a Dios, a quien habían adorado. Le escupieron. Tomaron piedras e intentaron atacarle. Le profirieron todo tipo de insultos sin vacilar. Todo se debió a que el Dios de este siglo cegó sus mentes y los confundió. Sin embargo, Dios hizo brillar su luz sobre nosotros para darnos la luz del conocimiento de Dios. Todos miramos la misma Biblia, pero las personas tienen perspectivas diferentes. Esto se debe a que aprendieron del conocimiento humano. Pero, ¿qué hay de nosotros?
Está escrito en el libro de Isaías que Dios nos enseñará. Jesús dice, así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Además, entre las profecías del profeta Miqueas, ¿qué hará Dios en los últimos días según Miqueas capítulo 4? Él nos enseñará en sus caminos. ¿Quién hizo brillar su luz sobre nosotros para darnos la luz del conocimiento de Dios? ¿Acaso no vino Dios mismo a esta tierra para hacer brillar su luz sobre nosotros? ¿No nos enseñó Él la verdad sobre la esposa del Espíritu, diciendo, yo sigo a madre? ¿No es una gran alegría y una bendición que hayamos recibido la luz del conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué futuro les esperaba a los que afirmaban creer en Dios hace 2000 años? Echemos un vistazo al capítulo 23 del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 23 versículo 13, Jesús dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús mismo dio este juicio directamente a los fariseos y a los maestros de la ley de aquel tiempo. Pasemos al versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por fuera, tenían un templo impresionante, poder secular e incluso autoridad religiosa, todo a la vez. Sin embargo, a los ojos de Jesús, no parecían más que una generación de víboras. No le dijeron a Jesús, tú eres el Cristo, el centro del universo. Tú eres el centro de nuestra fe, y el centro de la Biblia. ¿De qué les servía ser sumos sacerdotes si no tenían el conocimiento y la sabiduría para conocer a Dios? En la dinastía Joseon de Corea, existía el inspector secreto real. Los inspectores reales discernían si el gobernador cumplía la voluntad del rey, practicando la benevolencia o la malevolencia con el pueblo. Los inspectores reales eran enviados en secreto por este motivo. Tenían autoridad para imponer castigos inmediatos y juzgar en ese mismo lugar. Imponían el poder del rey. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, también dio un veredicto directamente diciendo, todas estas personas serán condenadas al infierno. En aquella época, numerosos líderes religiosos se apartaron de Jesús, pero los apóstoles Pedro, Juan y Pablo reconocieron a Jesús y lo recibieron. Incluso en el momento de su muerte, proclamaron, el centro del universo es Dios, y el centro de la Biblia es Dios. Ese Dios apareció en esta tierra en la carne. Aunque otros no crean en Dios y el mundo no siga la verdad de la Biblia, ¿debemos seguir sus acciones? Los que serán salvos deben respetar y seguir las enseñanzas de la Biblia. Debemos obedecer todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, sin olvidar nunca que son el camino de la verdad que Dios nos ha dado. Echemos un vistazo a esta época. Según Hebreos capítulo 9, ¿cómo dice que Dios vendrá a traer la salvación a los que le esperan? Dice que Él vendrá por segunda vez en la misma forma que en su primera venida hace 2000 años. Dios nos informó que no vendría con el nombre de Jesús, sino con un nombre nuevo en el país más lejano, al oriente de la tierra. Los profetas también explicaron acerca de Cristo que vendrá en los últimos días. Veamos el libro de Oseas capítulo 3 versículo 5. Oseas capítulo 3 versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y ¿a quién buscarán? A David su rey, y temerán a Jehová, y a David, y a su bondad en el fin de los días.
El rey David murió unos 250 años antes de que el profeta Oseas escribiera este libro de profecías. Aunque ya no esté vivo en esta tierra, ¿a quién buscarán? Está escrito: buscarán a David y vendrán temblando a Dios y a sus bendiciones en los últimos días. Entonces, este David no es el David físico. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 1 para descubrir al David profético. En Lucas capítulo 1 versículo 31, dice: Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre. ¿A quién se refiere él? Se refiere a Jesús. Dios dará el trono de David a Jesús. Veamos el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. David, quien fue profetizado por el profeta Oseas, representa a Jesús. Jesús recibió el trono de David. Está escrito: reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sin embargo, como bien sabemos, en la primera venida de Jesús, Él vino a la tierra, fue bautizado a la edad de 30 años, dirigió el reino del Evangelio durante 3 años, y ascendió al cielo. Aunque está escrito, reinará por los siglos de los siglos, en su primera venida terminó el ministerio del Evangelio en 3 años. Pasemos a 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó. ¿Cuánto tiempo reinó en su trono? 40 años. En Lucas capítulo 1, versículo 31, está escrito: Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, Jesús debe ser ungido a la edad de 30 años para reinar sobre su trono. Solo cuando llegue a reinar durante 40 años después de convertirse en rey, podemos decir que cumplió la profecía del trono de David. Veamos de cerca la vida de Jesús. Veamos Lucas capítulo 3 versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de, ¿qué edad tenía? 30 años. Jesús fue bautizado y comenzó a predicar a los 30 años. En el libro de Lucas, capítulo 4, se describe su bautismo como ser ungido. Confirmemos esa escena. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué ha hecho? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El escritor del Evangelio de Lucas describe a Jesús siendo bautizado y predicando el Evangelio como siendo ungido para proclamar el Evangelio. Entonces, ¿acaso el ser ungido no tiene lugar en la ceremonia de entrega del trono del rey o del sumo sacerdote? Jesús fue ungido a la edad de 30 años. En otras palabras, fue bautizado. Por lo tanto, al igual que David se convirtió en rey a la edad de 30 años y reinó durante 40 años, el reinado de Jesús tenía que durar 40 años. Sin embargo, el ministerio de Jesús terminó al cabo de 3 años y medio.
Para que Jesús cumpla la profecía del trono de David, se necesitan 37 años más. ¿Cómo puede cumplirse completamente esta profecía? Jesús debe venir a esta tierra por segunda vez en la carne. ¿Reina Dios en espíritu solo durante 40 años? No, no lo hace. ¿No es Dios el que reinará por los siglos de los siglos? La profecía de que Dios reinará durante 37 años o durante 3 años se cumplirá mientras Él esté en la carne. Por lo tanto, Él vino por segunda vez para cumplir la profecía restante de David. Cuando David reinaba sobre Israel, había una ley para que el rey gobernara sobre el pueblo. Del mismo modo, Cristo, que vino a esta tierra como el David espiritual, necesita la ley de la vida para reinar y gobernar al pueblo espiritual y celestial. ¿Cuál es esa ley? Veamos Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. La escena del capítulo 22 trata de la Pascua. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es, ¿qué es? Esta copa, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En cuanto al nuevo pacto, Dios ya lo ha establecido como la ley con la que ha de gobernar a su pueblo a través de la profecía de Jeremías capítulo 31. ¿No sería bueno confirmar también esa escena? Vayamos al capítulo 31 de Jeremías, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 20? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El profeta Jeremías profetizó sobre el nuevo pacto, y Jesús cumplió esa profecía. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré la ley de quien dará Dios, mi ley. Así como David tenía una ley cuando reinaba sobre los israelitas, Dios estableció la ley del nuevo pacto entre él y su pueblo, y la llamó, mi ley. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos, quien será Dios, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Debe haber una ley entre Cristo, que es profetizado como David, y su pueblo. El profeta Jeremías nos enseña que es la ley del nuevo pacto. Cristo dirigió el reino del Evangelio durante 3 años y reinó sobre su pueblo con la ley del nuevo pacto en su primera venida. ¿Y en su segunda venida? ¿Cómo reinará sobre su pueblo durante los 37 años restantes? Por supuesto, Él reinará con la ley del nuevo pacto. Si Él gobernó y reinó sobre el reino del Evangelio con la ley del nuevo pacto en su primera venida, ¿no debería venir con la ley del nuevo pacto en su segunda venida y cumplir la profecía: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? ¿Quién es el David profético que dirigió el reino del Evangelio durante 37 años con la ley del nuevo pacto? Él es Cristo Ansangón. Por eso Dios dice: yo guiaré a todos los hijos de Sión a la verdad con la ley del nuevo pacto, tanto en mi primera venida como en la segunda. Por favor, sepan que yo soy Él. Por lo tanto, ¿qué escribió el profeta Isaías en el capítulo 25 de Isaías?
¿Qué debemos hacer cuando nos encontremos con aquel que destruye la muerte para siempre con vino añejo, es decir, el vino del nuevo pacto? ¿Quién es? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. ¿Cómo nos salvará? Con los decretos, estatutos y leyes del nuevo pacto. El Padre Celestial Ansangón es nuestro Cristo, quien dirigió toda la obra del Evangelio durante 37 años con la ley de la verdad del nuevo pacto, el día de reposo, el bautismo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos, y la regla del velo. Nadie pudo restaurar la verdad del nuevo pacto de la iglesia primitiva. Solo cuando Dios viene a esta tierra, todo podrá ser restaurado y completado. No cualquiera puede traer la ley del nuevo pacto a esta tierra. El Dios de este siglo ha cegado las mentes de todos. Aunque Dios vino a esta tierra, la gente no puede recibirlo correctamente. En lugar de estar agradecidos por la gracia de Dios, se quejan, haciéndose preguntas como, ¿por qué batallo tanto? ¿Por qué la vida es tan dolorosa? Esto solo puede verse como el resultado de que la luz del conocimiento de la gloria de Dios aún no se ha mostrado lo suficiente sobre ellos. La Biblia y los profetas han hecho brillar la luz del conocimiento de Dios en nuestros corazones. ¿No nos estamos acercando todos a la verdad de la Pascua del nuevo pacto que una vez fue destruida y arruinada? ¿No estamos observando plenamente el día de reposo del nuevo pacto? Algunas personas preguntan, ¿acaso la Iglesia Adventista del séptimo día no guarda el día de reposo? Sin embargo, su día de reposo comienza desde el viernes. No es el día de reposo completo. Dios restauró la verdad del nuevo pacto, recorrió la vida de David por completo y reinó sobre el reino del Evangelio del nuevo pacto. Recordemos a nuestro Padre Celestial que vino con el nombre de Jesús en su primera venida y con el nombre nuevo de Cristo Ansangón en su segunda venida y reinó sobre el reino del Evangelio. Nunca debemos olvidar las palabras de verdad que el Padre Celestial nos dejó: yo sigo a la Madre. Les pido una vez más que recuerden sus palabras para que cuando el Padre Celestial y la Madre Celestial, el Espíritu y la Esposa, llamen a toda la humanidad, venid a mí, no dudemos en correr hacia ellos con todo nuestro corazón. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.